Iniciaré este video colocando en diálogo la concepción de Ronald Dworkin con la de Santo Tomás de Aquino, que tiene al hablar sobre dos de las perspectivas que se me han dado a elegir, y que son la concepción del derecho y la definición de justicia que tienen estos autores. Hablaremos en un inicio lo que expresa el Aquinate, y luego intentaremos poner en diálogo con nuestro otro autor. Necesitamos precisar que el derecho como objeto de la justicia lo trata Santo Tomás de Aquino diciendo: el derecho acerca del mismo trata cuatro problemas que corresponden a otros tantos artículos. Si el derecho es objeto de la justicia, si el derecho está correctamente dividido en el derecho natural y el derecho positivo, y si se deben distinguir especialmente el derecho paterno y el señorial. La argumentación seguida por el Aquinate parte de la consideración de lo propio de la justicia con respecto a las demás virtudes. Es ordenar al hombre en las cosas que están en relación con el otro. La etimología de este término le indicará que el Aquinate nos muestra que tienen cierta igualdad. Se dice que las cosas se igualan y se ajustan. La igualdad se refiere siempre al otro, lo que la diferencia de las demás virtudes, que perfeccionan al hombre lo que le conviene a él mismo. En la Suma Teológica encontramos que lo recto de las demás virtudes solo se determina en relación a la gente. En cambio, lo recto que hay en el acto de la justicia, aún excepto la relación de la gente, se distribuye por relación a otro sujeto, según alguna igualdad corresponde a otro, como la redistribución del salario. Esto es el fundamento del realismo jurídico clásico. Lo justo es un debut concreto. Por lo mismo me llama justo a algo, es decir, con la nota de la rectitud de la justicia, al término de un acto la justicia, es decir, en pura esterilización, en lo que afecta al otro, más allá de las intenciones de uno mismo. Y por eso, de ahí podemos hablar de derecho en sentido analogante y en unos sentidos analíticos. En sentido analogante, derecho significa la cosa justa. En sentido analogado, derecho significa el arte del derecho. La relación con la cosa justa posee una intrínseca necesidad lógica, pues, de lo contrario, pensaríamos que el derecho se extrañaría sin razones, por pura intuición o por pura captación de un mecanismo autónomo, pero sin llegar a coincidir con el analogar. Un último aspecto de la justicia es que, al implicar igualdad y referencia al otro, no se le puede aplicar directamente a Dios, por lo que el derecho no pertenece a las cosas divinas, sino directamente a las humanas. Este pensamiento favorece una visión equilibrada del derecho en su papel de la sociedad. Aclarado el tema sobre el derecho en Santo Tomás, indagaremos al respecto en la concepción de justicia que éste tiene, partiendo de que existen virtudes morales o cardinales y que son cuatro: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. En la Suma Teológica, Santo Tomás le dedicará a las justicias capítulo 1 y 2 y nos dice: la justicia es el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propiamente, mediante una voluntad constante y perpetua. Junto con la templanza, la prudencia y la fortaleza, y distingue el sentido general y particular de la justicia. La justicia, en un sentido general, es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común. Cada virtud, explica Santo Tomás, dirige su acto hacia el mismo fin de esa virtud. La justicia es distinta de cada una de las otras virtudes, porque estas virtudes van en el orden del bien común. La justicia sobresale en primer lugar entre todas las virtudes, porque apunta a la rectitud de voluntad por su propio bien en nuestras interacciones con los demás. Todas las demás virtudes funcionan ya sea internamente, es decir, que son dirigidas hacia el bien del individuo, actuando en un acto de autoperfección, como por ejemplo la prudencia y la fortaleza, o en el caso de la valentía, puede dirigirse hacia las demás solamente en circunstancias especiales y extraordinarias. Dicha definición sirve como base en el pensamiento social cristiano
cristiano, a partir de la cualidad puede comprender las nociones de los derechos, como tener derecho a la conducta correcta y lo correcto de una situación, es decir, lo que a una persona le corresponde, lo que es de ella, lo que le es propio. Dichas acciones que están dirigidas a garantizar a una persona lo que le es propio, es decir, la conducta correcta de otros que lo pudieron hacer posible. Ahora, colocando estas afirmaciones en diálogo con Ronald Dworkin, debemos iniciar diciendo que este es uno de los filósofos y teóricos del derecho y de la filosofía política más emblemáticos y polémicos del mundo anglosajón en la actualidad, sucesor de Hart en la cátedra de Oxford. Este autor es bien conocido por sus valiosas contribuciones y modo de aplicación. La tesis de Dworkin señala su concepción con respecto a los principios y el papel del juez, Hércules, como él lo denomina, capaz de encontrar la única solución correcta para todo conflicto jurídico. Han sido influyentes en nuestra concepción del derecho, en las elaboraciones doctrinales teórico-jurídicas más recientes y en la manera en que la Corte Constitucional ha aplicado la Constitución Política de 1991. Sin embargo, Dworkin estructura su teoría teniendo presente los conceptos de igualdad, libertad, eficacia, tomando una posición intermedia entre el liberalismo y el comunitarismo. En el plano político, su tesis es puramente liberal. Dworkin señala en el plano filosófico que no retoma los ideales propios del liberalismo, los cuales están ligados a la justicia, pero sí presta gran importancia al concepto de contrato. En cambio, Dworkin nos viene a plantear y a sustentar la idea de lo correcto sobre la concepción del bien, lo que conducirá al ciudadano a una buena vida. Para poder articular su teoría, Dworkin recurre a fundamentos políticos filosóficos con el objetivo de fundamentar su posición. Distingue ahora varios conceptos de derecho, distintos entre sí y relevantes según los usos que el discurso pretenda atribuir. Dworkin diferencia entre 4 conceptos de derecho, 2 descriptivos que denomina sociológico y taxonómico y 2 normativos, doctrinal y aspiracional. El primer concepto es útil para los sociólogos, antropólogos y otros científicos sociales, encargados de distinguir las formas jurídicas de otras formas de alcanzar el orden social. El segundo concepto trata de elaborar una distinción entre pautas que son específicamente jurídicas, como las que establecen los requisitos para una declaración de últimas voluntades, sea un testamento. Otras pautas también son necesarias para aplicar el derecho, pero no específicamente jurídicas en palabras de este autor. Los principios de la aritmética figuran claramente en las condiciones de verdad de ciertas proporciones jurídicas. Por ejemplo, la proposición según la cual Cohen tiene la obligación de pagar a Cosgrove exactamente una cantidad de dólares, pero resultaron extraños al afirmar que las reglas matemáticas también son principios jurídicos. En cambio, los conceptos que son más relevantes para esta teoría jurídica son el concepto doctrinal de derecho, que trata de establecer con las condiciones de verdad de las preposiciones jurídicas, de las proposiciones que controlan los deberes y derechos de los ciudadanos de acuerdo con el derecho, y el concepto aspiracional de derecho, que establece cuál es el ideal del derecho del Estado. Al ponerlo en diálogo con el Aquinate, debemos de entender lo preocupante al derecho, en donde confluyen algunas ideas comunes. Es sin duda alguna la obra de Dworkin la que ha influido notablemente en el desarrollo de la teoría del derecho de los últimos años. Su principal contribución en este sentido consiste en el ataque que ha dirigido al positivismo jurídico, probablemente el más poderoso que ha llevado a cabo contra esta tradición de pensamientos en los últimos decenios. Pero Dworkin no solo se ha encargado de mirar los cimientos del positivismo, al mismo tiempo ha elaborado una teoría alternativa, la teoría del derecho de Dworkin modificada, como es el de la integridad. Es el producto de un largo proceso de gestación y de reflexiones extraídas del mismo liberalismo. Dworkin nos plantea que existe un modelo de reglas conforme a este. Finalmente, el campo de pruebas a que algún autor
son llamados casos difíciles, aquellos casos en los que no existe una solución inequívoca aplicando las reglas específicas. Frente a estos, el modelo positivista desarrolla una teoría de jurisdicción en la que ocupa un lugar central la idea de la discrecionalidad. Sí, de acuerdo con el modelo de reglas, el derecho está integrado exhaustivamente por un conjunto finito de reglas estándar. Los casos difíciles no pueden, por definición, resolverse automáticamente mediante la aplicación de las reglas del sistema, sino que precisan la intervención libre del juzgador. En opinión de Dworkin, el positivismo así se ha descrito.